Y ya, entonces vamos a empezar el día de hoy con la ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Si me pudieran confirmar que están viendo mi pantalla, por favor. Hola, ¿se ve mi pantalla? Sí se ve, doctora. Perfecto, muchas gracias. Entonces empezamos. Hoy día no solamente les voy a hablar de lo que es la ley 348 en sí, no les voy a hacer como que una lectura de lo que es, pero vamos a interpretarla un poco más allá de lo que leemos, ¿ya? Vamos a empezar por la relación entre la ley 348 y el enfoque con perspectiva de género. Aquí tenemos una imagen que es muy representativa de lo que es la perspectiva de género. Si alguien pudiera participar y decirme qué es lo que ve en esta foto o qué interpreta en la misma. En este caso pueden participar hablando, prendiendo sus micrófonos o directamente escribiendo en el chat. Alan me pide el link de asistencia. Claro que sí. Ahora mismo se los mando. A los que acaban de unirse, la pregunta es, ¿qué es lo que interpretan o qué es lo que ven en esta diapositiva? Aquí queremos hacer una presentación un poco más dinámica, en la cual yo les hago preguntas o ustedes me preguntan cosas a mí, pero que no sea solamente pasar las diapositivas. Podríamos decir que se interpreta desde el punto de vista de un hombre o una mujer, tal vez de la perspectiva de género, a eso hace referencia. Sí, perdón, ¿quién participó? Carla Lorena. Ah, ya. Muchas gracias, Carla. Belén, estás con tu micrófono prendido. ¿Quieres participar? Ya. Bueno, pues entonces, en principio, aquí usamos la metáfora de unos lentes, ¿no? Ver con perspectiva de género significa ponerse los lentes de la perspectiva de género. ¿Esto qué significa? En principio tenemos una confusión respecto a la palabra género, ¿ya? Muchas personas consideran que género y sexo tienen el mismo significado, pero sexo va a ser la referencia a o no el género, el sexo va a ser em, la característica, ya sea hormonal, física, química, de nuestros cuerpos que va a marcar que seamos de un sexo femenino o de un sexo masculino, ¿ya? Aquí estaríamos hablando de todo lo que es el cuerpo, de lo que es la biología, básicamente. Y cuando hablamos de género, nos referimos a una concepción que surge más allá del sexo, ¿no? Es más bien una concepción cultural, esta en la cual asumimos que ciertos comportamientos, actitudes, preferencias van a estar relacionadas con un sexo más que con el otro, ¿ya? Cuando nosotros no miramos con perspectiva de género, nos imaginamos que el mundo es en este ejemplo, rosado y azul, ¿no? Todo es o femenino o masculino y en ningún momento se unen, en ningún momento se relacionan así, y esa es una visión muy limitada que tenemos, ¿ya? En general. Entonces,
Aquí vamos a ver que cuando vemos las cosas con perspectiva de género, no se limita tanto nuestra visión. Estamos viendo a hombres y mujeres que van a tener distintas preferencias, distintas actitudes, comportamientos que no están marcados por una visión única de lo que es el género femenino o el género masculino. Pueden ver una representación similar en esta imagen, ¿no? Que en general podemos interpretar que a los niños o a los hombres les van a gustar juguetes de guerra, armas, que les van a gustar, no sé, el rock, les van a gustar las historias de caballeros, etcétera. Y a las niñas o mujeres las vamos a llenar más bien con contenido de princesas, de amor, de castillos, de ponis, cosas así. Y como pueden ver, esto se refleja mucho incluso con los mismos colores, ¿no? Desde un principio asumimos que el rosado es un color femenino y el azul es un color masculino. Y esto podría ser visto como una tendencia inofensiva, ¿no? A la cual nosotros accedemos, básicamente. Decimos, ok, pero no pasa nada si a mi hija le compro una muñeca y a mi hijo le compro un camión solo porque son o mujer o niña o niño. Pero en este momento vamos a ver que este tipo de actitudes o el no tener una perspectiva de género sí va a tener repercusiones en el futuro. Entiendo que casi todos ustedes, o todos incluso, son de la Facultad de Ciencias Jurídicas, entonces claramente ustedes conocen esta pirámide. Para los que no hayan estudiado derecho, solamente quisiera ponerles este pantallazo de la pirámide para mostrarles dónde se encuentra la ley 348 en comparación a la normativa boliviana, ¿ya? Muchas veces escuchamos que han pasado leyes y no entendemos muy bien cómo nos llegan a proteger, pero básicamente lo que tenemos que entender es que las leyes que son promulgadas por el Estado, que se encuentran aquí en este tercer nivel de la pirámide, van a tener un contenido conforme al de la constitución política del Estado que se encuentra al tope de la pirámide y de tratados internacionales de derechos humanos, de lo que hablamos el día de ayer. Entonces, la ley 348 va a reflejar ese mensaje que nos da la Constitución desde un principio de equidad e igualdad de género. Ya a lo largo de todas sus disposiciones, a lo largo de todos sus artículos, eso es lo que tenemos que mantener en mente, la igualdad y la equidad de género. Vamos a empezar por el hecho de que el enfoque de género o la perspectiva de género no solamente se refiere a ver el mundo en distintos colores y no solamente en rosado y en azul, ¿no? Como nos aparecía en las imágenes que les mostré previamente, pero significa mucho más. Básicamente, cuando miramos las cosas con enfoque de género, estamos buscando el principio de igualdad material y de la no discriminación. También tenemos que utilizar el enfoque de género como una herramienta de interpretación del derecho, a partir de la cual vamos a poder ubicar si existen rasgos en algunas actitudes, acciones, lo que sea, de discriminación o incluso de violencia. Asimismo, como nos ayuda a interpretar el derecho, es un método de conocimiento de la norma jurídica. Por lo cual, cuando nosotros leemos la Constitución, cuando leemos leyes, cualquier tipo de disposición de nuestro Estado, tenemos que utilizar el enfoque de género para darnos cuenta de que la norma jurídica tiene que estar desvinculada de cualquier estereotipo o rol discriminatorio, ¿ya? La Constitución nos dice que tanto hombres como mujeres van a tener los mismos derechos y eso nos queda súper claro, pero luego es en la interpretación, en la aplicación de las leyes que descubrimos que no había sido tan sencillo y el enfoque de género nos ayuda a distinguir estas o nos ayuda a encontrar estas incongruencias. Por último, nos va a ayudar a analizar y a visibilizar tanto prejuicios como estereotipos que no solamente se van a encontrar en la ley, pero que también van a estar presentes en nuestro día a día, en el ámbito público, en el ámbito privado,
y que muchas veces los pasamos como si fueran algo normal, pero esa es una actitud de naturalización de la violencia, como van a ver más adelante. Esto básicamente ya es lo que dice la anterior diapositiva. Y entendemos ahora ya lo que es la perspectiva de género, ¿no? Si hubiera alguna duda, por favor escríbanla en el chat o levanten la mano. Quisiera saber que estamos claros hasta este punto con lo que es la perspectiva y el enfoque de género. Ok, si no hay preguntas, seguimos. La pregunta en este momento es ¿por qué tenemos que utilizar la perspectiva de género? ¿No? Ya les he dicho que nos facilita en muchas formas cuando interpretamos el derecho, etcétera, pero más allá de todo lo jurídico, de todo lo teórico, ¿por qué nos interesa la perspectiva de género? En principio, porque sí o sí tenemos que usarla, ¿ya? Es un mandato constitucional y convencional a quienes imparten justicia que tienen que utilizar la perspectiva de género cuando interpretan la ley y cuando realizan sus labores. Asimismo, es muy importante la perspectiva de género porque está directamente relacionada con la tutela de los derechos humanos, ¿ya? Si nosotros queremos defender los derechos humanos, tenemos que ver las cosas con perspectiva de género. Asimismo, nos va a garantizar la perspectiva de género que estemos actuando a partir del principio de la igualdad y es claramente un factor de protección de derechos humanos. Como les mencionaba, esto en particular cuando hablamos de los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables, como veíamos ayer, van a ser distintos grupos de personas que por alguna característica o condición de vida son más propensos a enfrentarse a la discriminación a lo largo de sus vidas. Entre estos grupos vulnerables vamos a encontrar a las mujeres, pero no solamente a las mujeres. Tenemos que entender que dentro de cada grupo vulnerable existe incluso un subgrupo vulnerable. Cuando hablamos de los derechos de las mujeres, tenemos que ser muy específicos respecto a los grupos que estamos viendo. Por un lado, vamos a estar hablando de mujeres en general, pero luego también tenemos que ver los casos de mujeres transgénero, de mujeres indígenas, de mujeres de la tercera edad, incluso en el caso de las niñas, que por ser mujeres y por ser menores de edad van a tener el doble de protección. Una vez que incorporamos la perspectiva de género en nuestro día a día y en nuestro trabajo, podemos hacer un análisis del origen de la desigualdad de género. Una vez que reconocemos que la desigualdad está ahí, podemos analizarla, ver por qué apareció en nuestra sociedad, en nuestra familia en primer lugar, y podemos ver cómo prevenirla o luchar contra ella. Asimismo, nos va a permitir construir acciones afirmativas que eliminen estas brechas de desigualdad. Cuando nosotros luchamos porque haya una perspectiva de género presente en las leyes, en las actitudes de las personas, estamos dando oportunidades a las mujeres para que se incorporen en espacios que antes no les eran permitidos. Ahora hay bastante escepticismo al respecto por parte de algunos grupos de personas que dicen que ya no tiene mucho sentido ver las cosas con perspectiva de género porque las mujeres y los hombres ya somos iguales, ¿no? Las mujeres pueden ser pilotas, pueden ser presidentes, pueden básicamente hacer todo lo que los hombres pueden hacer en el ámbito de ciudad, ¿no? En lo que vemos en nuestro día a día. Pero ahí es que nos estamos cerrando mucho a un solo grupo vulnerable de mujeres, ¿no? Porque ahí no estamos considerando a mujeres de la tercera edad cuyos derechos también pueden verse vulnerados, ¿no? Que por un factor cultural no se les ha permitido acceder a las mismas oportunidades que a los varones. Vemos incluso en comunidades indígenas como mujeres que son las primogénitas, las hermanas mayores, no llegan a heredar de la misma forma en la que lo harían sus Hola, hermanos menores, buenas solo tardes. por Está ser. esperando el Trudy y no viene. Ya va a llegar, ¿no? Si pudieran, por favor, apagar sus micrófonos.
No hay buena señal del internet, ¿no? A ver. Ya, gracias. Además, y por último, cuando incorporamos la perspectiva de género en nuestro día a día, vamos a promover el acceso a estos recursos, a la justicia, a derechos humanos para mujeres y para niñas. Eso en principio. Ahora que tenemos bien claro lo que es la perspectiva de género, vamos a relacionarla con lo que es nuestro tema de hoy, la Ley 348. La Ley 348 tiene un objeto muy particular que es siempre dirigido a la violencia contra la mujer, o más bien dicho, a la violencia de género. Vamos a ver por qué esta distinción es muy importante más adelante. Y el objeto de la ley es dirigirse hacia la violencia o luchar contra la violencia de tres maneras: con mecanismos de prevención, con mecanismos de atención, protección y asistencia, y con mecanismos de persecución y sanción. Estos objetos o estas acciones que vamos a llevar a cabo dentro del marco de la ley van a estar dirigidas a dos tipos de personas. Primero, a las mujeres en situación de violencia, esto a partir de las acciones de prevención, atención, protección, incluso sanción y reparación, y también a los agresores. Nos vamos a dirigir a los agresores con acciones de persecución, sanción y rehabilitación, la cual es muy importante y muchas veces es dejada de lado cuando se habla de estos temas. ¿Dónde se aplica la Ley 348 o de qué manera se aplica? Básicamente, esta ley, todos sus artículos van a ser aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia que la misma ley sanciona, esto independientemente de su género. Pero entonces, ¿por qué nos aparece que es la ley integral de lucha y protección de la mujer? ¿No? ¿Por qué nos aparece mujer en el título? Esto se debe básicamente a nuestra realidad. Ya ustedes saben que la ley siempre tiene que reflejar la realidad, y como la realidad es dinámica, la ley también debe serlo. Antes no existía la distinción entre la violencia contra hombres y contra mujeres, en particular cuando hablábamos de los casos de homicidio. Pero empiezan a hacerse estudios y se observa que la cantidad de mujeres que eran asesinadas a lo largo de los últimos años era mucho mayor a la de los hombres, y eso ya se consideraba un fenómeno social que tenía que ser representado por el derecho. Entonces, la ley 348, a lo largo de todo su contenido, se va a dirigir en su mayoría al grupo de las mujeres, al grupo vulnerable que son las mujeres, precisamente por su condición de vulnerabilidad en nuestro contexto boliviano. Sin embargo, a pesar de que esta sea la gran mayoría y que la ley 348 se aplica casi siempre a los casos de violencia contra las mujeres, no se limita solamente a este sexo. También vamos a estar hablando de que puede ser aplicable a hombres que sean víctimas de violencia. Y aquí vamos a ver exactamente qué es la violencia contra la mujer, o, dentro de la explicación previa, qué es la violencia de género. Básicamente, la violencia va a constituir cualquier acción u omisión que sea abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento, daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona. Y aquí ya estamos introduciendo también lo que son los tipos de violencia. Muchas veces nos limitamos solamente a ver lo que es el daño físico o sexual, precisamente porque podemos verlo, porque podemos sacar una fotografía, ¿verdad? A cualquier morete o rasguño que tengamos y utilizar eso como prueba cuando estamos en un caso de violencia. Pero muchas veces se deja atrás la violencia psicológica, muchas veces porque se cree que no puede ser probada de la misma forma que el daño físico o sexual, pero naturalmente hay maneras de probar que existe la violencia psicológica, y por eso es reconocida por la ley 348.
Aparte de esta violencia física y violencia psicológica que se lleve contra una mujer o cualquier otra persona, el daño también puede generarse de manera económica. Puede generar un perjuicio en el patrimonio de la persona, o también puede ser directamente en su fuente laboral o cualquier otro ámbito. Y esto solamente por el hecho de ser mujer. En el caso de que hablemos del género en sí, cuando hablemos de violencia de género, nos vamos a estar refiriendo a que esta violencia va a estar dirigida contra una persona solamente porque no cumple con estos estereotipos o dictámenes de género que tenemos socialmente. Los casos de violencia de género pueden llevarse a cabo contra una mujer que, no sé, que sea, digamos, atacada por su pareja porque está yendo a trabajar y la pareja no quiere que lo haga. Y ese sería un caso de violencia de géneros, que este solamente es dirigido contra ella porque es mujer, porque es su pareja. La ley 348 nos da garantías a las mujeres en nuestra situación de violencia, ¿ya? En sí, las mujeres tenemos, según la ley 348, acceso a distintos puntos a lo largo de nuestra denuncia. Si nosotras vamos a denunciar, deberíamos tener acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva. También debería ser una atención inmediata que nos otorguen, oportuna y especializada. Una vez que realicemos la denuncia, deberíamos tener tanto la orientación como la asistencia jurídica inmediata, gratuita y especializada. Y cuando nos acerquemos a cualquiera de las instituciones que les voy a presentar más tarde, en las cuales podemos realizar nuestra denuncia, deberíamos ser tratadas con calidad y con calidez. Asimismo, dentro de la idea de la orientación jurídica, tenemos que tener el acceso a toda la información de manera clara y completa, y a lo largo de todo este proceso se tiene que velar porque nuestra dignidad e integridad sea protegida, evitando así caer en posible revictimación o maltrato. Asimismo, siempre van a estar marcados los procesos o deben estar marcados por la averiguación de la verdad. Eso es lo más importante. Y dirigidos no solamente hacia la sanción, pero también a la recuperación física y psicológica de la víctima. Las sanciones que la ley 348 observa para los agresores en estos casos de violencia van a estar conformadas por tres modalidades: la de privación de libertad, la de multa y la de trabajos en beneficio de la comunidad. Y ahora, yo les había mencionado que nos deben atender de cierta forma, ¿no? Que tenemos que tener ciertas garantías en la atención que nos brindan estos centros o instituciones mencionadas por la ley 348. Aquí la ley nos dice que vamos a ser atendidas en 3 centros diferentes. Ya esto una vez que ya hemos realizado la denuncia o una vez que necesitamos salir de la casa del agresor. Eso cuando hay casos de violencia intrafamiliar o de pareja. Entonces, vamos a ver en este momento a 3 centros o servicios que nos da el Estado para protegernos de la violencia cuando esta ya está sucediendo. Vamos a comenzar teniendo a los servicios de atención integral, cuya función es desarrollar programas y servicios de manera gratuita que estén destinados a la prevención, atención y rehabilitación de mujeres en situación de violencia. Estas instituciones o estos servicios están a cargo de universidades y centros de formación superior públicos y del gobierno municipal autónomo en cuya jurisdicción se encuentre. También vamos a tener a las casas de acogida y refugio temporal. Lo que marca a estas casas es que pueden encontrarse tanto en el área rural como en el área urbana. Y estas deben crear, equipar, mantener y atender espacios para acoger a las mujeres en situación de violencia. Asimismo, estas casas tienen que contar con un personal multidisciplinario que atiendan la violencia. No estamos hablando solamente de un personal que nos otorgue orientación jurídica, como serían abogados o abogadas,
pero también tenemos que hablar de personal médico que pueda atender a las víctimas. Estamos hablando de peritos en psicología, etcétera. Los responsables de estas casas van a ser las entidades territoriales autónomas, gobiernos regionales o gobernaciones o municipios, y de encontrarse en el área rural también sería responsabilidad de las autoridades indígenas originarias campesinas. También vamos a tener a las casas comunitarias de la mujer, y estas se distinguen de la caja de acogida y refugio temporal porque solamente se encuentran en el área rural y por lo tanto van a ser responsabilidad de las autoridades indígenas originarias campesinas y de los gobiernos autónomos municipales. Estas, al igual que que los demás servicios, lo que van a hacer es otorgar o contar con infraestructura en el área rural, con la cual atiendan y realicen tareas de orientación, prevención y detección de casos de violencia. Estos tres servicios nos van a apoyar de distintas maneras si estamos sufriendo algún tipo de violencia, pero tiene que quedar muy claro que no son en sí los únicos servicios en los cuales podemos realizar la denuncia. Y vamos a seguir hablando sobre la denuncia de una forma un poquito más técnica cuando hablemos del protocolo de protección a las víctimas de violencia. Las instancias a las que iríamos a promover la denuncia serían principalmente el SLIM o el Servicio Legal Integral Municipal, que actúa de manera permanente y gratuita para la defensa psicológica, social y legal. También ellos llevan a cabo acciones de prevención. Y podría una persona que está siendo víctima de violencia de género aproximarse a un SLIM y lo atenderían en ese momento para decirle cuáles son sus mejores opciones, qué es lo que puede hacer, a dónde puede ir, etcétera. Cuando estamos hablando de víctimas que son menores de edad, que son menores de 18 años, ahí acudiríamos a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para llevar a cabo la denuncia. Su servicio es similar al del SLIM, pero naturalmente está enfocado en niños y ellos son su prioridad. También vamos a contar con otros dos servicios que van a otorgar un patrocinio legal y apoyo psicológico gratuito, que son el Servicio Integrado de Justicia Plurinacional y el Servicio Plurinacional de Defensa a las Víctimas. Por último, en los casos de violencia en el área rural, quienes están marcados como responsables o posibles orientadores en la denuncia son las autoridades indígenas. Estas, una vez que escuchen la denuncia, tienen que adoptar medidas de atención y protección a las mujeres que lleven a cabo la denuncia. Sin embargo, la ley 348 nos dice que en los casos de violencia sexual o feminicidio no alcanza con que se maneje todo dentro de eh, la jurisdicción indígena. En este caso, las autoridades deben dirigirse a la jurisdicción ordinaria para que se maneje dentro de esta la investigación del caso. Todas estas instancias, al igual que las casas de acogida y refugio temporal que les mencionaba aquí, tienen que contar con el personal multidisciplinario, ¿no? Con psicólogas, abogadas, personal médico, etcétera, que no solamente tengan esta base multidisciplinaria, pero que también estén especializadas en derechos humanos de manera general y de manera específica en los derechos de las mujeres y en atención de casos de violencia de género. Hasta aquí es la presentación de la ley 348. ¿Hay alguna pregunta antes de que sigamos con la siguiente? Si no hubieran preguntas, perdón, en el chat están escribiendo. Buenas tardes. ¿Ayudan a las mujeres que tienen violencia psicológica? Yo me fui de la casa de mi esposo a una casa de acogida. Ujú. Ya. En este caso,
estamos hablando de la violencia psicológica que es contemplada por la ley 348, al igual que otros 16 tipos de violencia. La manera en la cual se tienen que tratar los casos de violencia psicológica en la denuncia es que se pide primero un examen forense, ¿ya? Pero en este caso, a diferencia del examen forense que nos van a dar en el SLIM o en el Ministerio Público, va a ser un examen psicológico, ¿ya? Eh, Previamente se solicitaban dos tipos de examen psicológico, uno preliminar y uno segundo, pero se veía que esta era una actitud que llevaba a casos de revictimización, ¿ya? Porque la víctima tenía que referirse ante un profesional, naturalmente, al caso de la violencia, cómo habían sido las conductas del agresor, etcétera. Y esa declaración naturalmente era demasiado fuerte para las víctimas. Y aún así se les pedía una segunda declaración como parte del proceso. En este momento hay algunos arreglos, por decirlo, que se llevan a cabo o convenios entre el SLIM, entre la FELCB y la Fiscalía, en los cuales se puede ser mm, menos estricto con este tema, menos formales con esto. Entonces se puede pedir un examen psicológico preliminar que por sí valga como prueba y en vez de uno segundo en el que se le vuelvan a repetir todas las preguntas y que caiga la víctima en la revictimación, se le da un examen complementario en el cual solamente serían las preguntas que complementen al primero y que no estén afectándola, pero en general esa es la manera en la que se llevan a cabo estos procesos. Asimismo, en los casos de violencia psicológica no solamente nos enfocamos en la víctima, pero también tenemos que enfocarnos en el agresor. En Cochabamba hay un grupo que se llama Hombres de Paz y ellos son los que bajo orden del fiscal van a llevar a cabo trabajos de rehabilitación con los hombres o bueno, con los agresores, ¿ya? En este caso, en esta institución, ellos están enfocados directamente en tratar con hombres. Espero que espero poder haber respondido tu pregunta. Mm, y sí, ahora mismo voy a reenviarles el link de asistencia. Y ya, si no hubieran más preguntas, voy a continuar con la segunda presentación del protocolo y ruta crítica interinstitucionales para la atención y protección a las víctimas. Tenemos este protocolo porque nos dice la ley 348 que vamos a tener todas estas garantías, ¿no? Que vamos a llegar a las instituciones y que nos van a atender de manera cálida, de manera inmediata, gratuita, pero sabemos que esa no es nuestra realidad, porque incluso si nos atienden de manera gratuita, como nos dice la ley, lo que va a pasar es que no solamente se trata de llegar al juzgado y hacer la denuncia, ¿no? Porque una vez que llegamos allá, nos piden fotocopias, nos piden que vayamos a otra institución. Entonces, entre que nos movilizamos de una institución a otra, entre que sacamos distintas fotocopias, etcétera, se nos va a ir haciendo más grande el monto, ¿no? De nuestro proceso. Y para eso es que tenemos el protocolo de atención y protección a las víctimas de violencia. Ahora les comparto. Si me pueden confirmar que lo están viendo. Sí, se ve. Perfecto. Sí se ve. Genial. Muchas gracias. Ya tenemos nuestra ley 348, ¿no? Es una ley larguísima que es muy específica y que aparentemente
nos coloca en un puesto muy alto en cuanto a normativa de violencia de género en Latinoamérica. Entonces, si es así, si en todos estos ámbitos, si en el ámbito internacional se considera que Bolivia es básicamente un país promotor en cuanto a violencia de género, en cuanto a la lucha de la violencia de género, ¿por qué es que cada vez vemos que tenemos 10 feminicidios a la semana? ¿Por qué siempre estamos viendo que tenemos casos de violencia y que parece que no paran? Esto se debe a que la ley es buena, por un lado, pero que no ve todas las situaciones de nuestra realidad, ¿ya? Tenemos todas estas instituciones, no solamente las que les mencionaba, en las cuales podemos llevar a cabo la denuncia, pero otras como ser el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, las cuales vamos a ver un poco más adelante, que tienen un papel o un rol en la lucha contra la violencia de género. Pero lo complicado es que como tenemos tantas instituciones, no se había contemplado que cada una de estas instituciones tendría su reglamento, tendría su manera de actuar. Entonces, cuando una víctima iba a realizar la denuncia y le pedían ciertos requisitos, digamos, en la FELCB, se dirigía luego al Ministerio Público y le pedían otro tipo de requisitos que en la FELCB ni siquiera le habían mencionado. Y eso se complicaba cada vez más, el proceso se seguía complicando, parecía que no avanzaba y muchas víctimas abandonaban los procesos de investigación. Viendo esta situación, se empiezan a analizar las causas del por qué estaba sucediendo esto y era naturalmente que no había una coordinación correcta entre las instituciones que tenían la labor de proteger a estas mujeres. Es a partir de esto que se crea este protocolo, ¿ya? Esa es su justificación, básicamente, que se observa la gravedad de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, y se ve que tenemos que tener un protocolo o ley mucho más específica, y también porque a pesar de que se reconoce el esfuerzo de estas instituciones, también tenemos que reconocer sus falencias y debilidades y cómo podemos fortalecerlas. El protocolo tiene el propósito de erradicar la violencia hacia la mujer y de evitar la impunidad de delitos de los cuales las víctimas son mayormente mujeres. La ley 348 nos decía, nuestro objetivo es prevenir la violencia, es defender a las víctimas de violencia y sancionar a los agresores. Pero aquí no solamente nos está hablando de eso, nos habla de otro factor que aparecía mientras se aplicaba la ley 348 y esta era la impunidad de los delitos que tenían por víctimas a mujeres bolivianas. La ley 348 aquí hace la relación directa y de manera escrita de la perspectiva de género con nuestra legislación. Ya no es solamente algo que estaba en el aire, que era algo que teníamos que hacer, ni nada de eso. Es nuestra obligación ver las cosas con perspectiva de género, por lo que les decía en un principio, porque si no lo hacemos, podemos incurrir en otras actitudes que ya están contempladas por la misma ley. ¿Por qué? El protocolo nos dice que la violencia hacia la mujer nace a partir de estereotipos culturales de masculinidad que ya existen en nuestra sociedad. Eso en muchísimos de los casos se ha detectado que era un factor común. Otro factor común era la falta de recursos económicos para continuar con el proceso, la falta de mecanismos que les permitieran a las víctimas acceder a la justicia y ese temor a ser estigmatizadas por llevar a cabo la denuncia. Para que veamos que los problemas que se identificaron en la creación del protocolo no solamente estaban dirigidos a las instituciones por sus falencias, pero también a las actitudes de la sociedad civil que al no cambiar no podíamos luchar contra la violencia de género de la forma en la que la ley 348 lo exigía. El objetivo de este protocolo va a ser unificar los procedimientos enmarcados en la normativa vigente de cada una de estas instituciones, ¿ya?
Como les decía, si una persona iba a la FELCB a denunciar y la mandaban a la fiscalía con distintos requisitos y luego los mandaban a otra institución, etcétera, se alargaba demasiado el proceso. Entonces, se establece que solamente se va a trabajar en base a un protocolo, ya en base a la ley 348, y lo que no nos diga la ley 348 nos lo va a decir el protocolo para que sepamos cómo actuar. La importancia de unificar este procedimiento es que vayamos a articular y coordinar las funciones de todas estas instituciones. Y de esta manera podemos evitar la revictimación o revictimización y la duplicidad de esfuerzos por parte de los funcionarios. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Si no hay preguntas, voy a continuar. En un momento van a tener una actividad en la cual tienen que participar sí o sí, así que estén atentos a la siguiente explicación, por favor. En cuanto al objetivo, aquí hay una palabra que quiero que observen. Más allá de la duplicidad de esfuerzos, vamos a hablar de la revictimización. Ya la habíamos mencionado en la ley 348 y ahora quiero que quede muy claro cómo nos afecta la revictimización y que tengamos en mente que no solamente ocurre por culpa de las instituciones, pero también por culpa de las actitudes de la misma sociedad civil. Básicamente, la revictimización es una experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida, esto de manera repetida. Cuando una persona es víctima, vamos a encontrar a tres tipos de victimización, ¿ya? Cuando ya llegamos a la victimización secundaria y terciaria, estamos hablando de revictimización. Vamos a empezar por la primera. La revictimización primaria es la consecuencia que sufre la víctima de manera directa, que sufre la víctima directa o indirecta de un delito. Se lleva a cabo el delito contra una persona y esa persona es inmediatamente una víctima, con todos los daños que esto significa. Después va a haber un segundo tipo de victimización, que este es el que sufren las víctimas directas o indirectas por las acciones u omisiones del mismo procedimiento investigativo y del sistema judicial, mientras que en la victimización primaria estamos hablando de que el culpable básicamente de esta victimización es el agresor. En esta segunda victimización, el culpable va a ser el mismo funcionario que no nos atiende de forma correcta. Y en la victimización terciaria, la persona culpable de la victimización va a ser la misma sociedad. ¿Esto por qué? Porque las víctimas sufren victimización terciaria cuando son estigmatizadas o juzgadas por la sociedad. Esto por ser víctimas directas o indirectas. ¿Hasta este punto todo claro? Pueden utilizar ese botoncito u opción de reacciones para que sepa que todos tienen claro este punto de la exposición. Genial, gracias. Y ahora les voy a explicar esto de la revictimización con un ejemplo. Aquí voy a estar dándoles un ejemplo de violencia de género contra un hombre, ya que de estas tenemos muchísimas en Bolivia y son y están ocultas en la gran mayoría de los casos y vamos a ver por qué. Imagínense que tenemos a un hombre que ha sido, perdón, ¿se me escucha bien? Sí, doctora, se le escucha bien. Ah, Qué ya, bien. perfecto. Muchas gracias. Y ya, entonces imaginemos que tenemos en este caso a un hombre de mediana edad
boliviano, vive en Cochabamba y él es víctima de abuso sexual, ¿ya? Ahora, por temor a ser estigmatizado, él en un principio no quiere denunciar este tipo de agresión. Sin embargo, cada día se da cuenta de que le es más difícil lidiar con los recuerdos, con el trauma de la agresión y que no se siente cómodo quedándose en silencio. Entonces, él ya de por sí, por la agresión que ha tenido que sufrir, él ya es una víctima y se dirige a la FELCB a realizar la denuncia. Al llegar a la FELCB, justamente ese día le toca un funcionario que no cree que existe la violencia de género contra los hombres. Y en vez de apoyarlo, en vez de tomar su declaración, en vez de registrar su denuncia, se hace la burla de él y le dice que debería hacerse respetar, que a los hombres no se les puede hacer nada, lo insultan y hace que nuestra víctima se sienta más pequeña que el resto de las personas. Después tenemos a la víctima que se va de la FELCB y está cansado y no sabe qué hacer y en ese momento, como si no pudiera ser peor su situación, otras personas se enteran de lo que ha sucedido, ¿ya? Y algunas personas le dicen de frente o hablan a sus espaldas y tienen una actitud muy similar a la del funcionario de la FELCB y lo insultan y hacen que se sienta cada vez más y más pequeño y sus derechos no son defendidos de ninguna manera y es nuevamente una víctima. Entonces, cuando hablamos del protocolo, este nos dice que van a haber acciones que van a llevar a cabo o que tienen que llevar a cabo los funcionarios de estas instituciones, porque el protocolo tiene control sobre esto, ¿no? Tiene control sobre las instituciones. Entonces, nos dice que para evitar la revictimización, una de las actitudes o una de las acciones que se puede llevar a cabo a lo largo del proceso es evitar la confrontación directa de la víctima con el agresor. Imagínense que justamente está yendo la víctima a prestar una segunda declaración a la FELCB y han agendado que justo vaya a la misma hora que su agresor y los hacen esperar en un pasillo súper estrecho a la víctima frente al agresor. Imagínense lo que es eso y lo que ha sucedido tantas veces en casos que manejamos, ¿no? Entonces, siempre se tiene que evitar cualquier tipo de confrontación entre estas dos personas. Asimismo, se tienen que evitar las entrevistas, interrogatorios, exámenes y otros actuados innecesarios. Como respondí a la pregunta hace unos momentos, no nos dice el protocolo cómo hacerlo exactamente y eso nos da espacio de interpretación. Entonces podemos hacer cosas como el día de ayer que en Sacaba llevamos a cabo como oficina jurídica una actividad de redes interinstitucionales con el SLIM, con la FELCB en Sacaba, para establecer este cambio, ¿no? Que no solamente, que no se tomen varias veces las declaraciones, sino que se tome una declaración preliminar y máximo una complementaria, pero que no se estén repitiendo las mismas preguntas, los mismos actuados, que solamente hacen que se alargue más el proceso y que estemos incurriendo en victimización, en revictimización, perdón. El protocolo también nos dice que la revictimización puede ser evitada según el género de la víctima, ¿no? Porque habíamos visto que no solamente las mujeres van a ser víctimas de violencia de género. En el caso de las mujeres, y esto asumiendo que el agresor ha sido un hombre, el protocolo nos dice que debemos procurar que las entrevistas y los exámenes forenses sean realizados por el personal del mismo sexo, ¿ya? Esto inclusive cuando hablamos de las traductoras, cuyo trabajo no es tan intrusivo, entre comillas, pero con todo debemos asegurar la comodidad de la víctima. En el caso de que sean hombres, nuevamente el protocolo considera que el agresor va a ser un hombre,
¿no? Pero naturalmente aquí tenemos ese espacio de interpretación que nos permite hacer solicitudes y actuar según cada caso. Pero en los casos de hombres que son agredidos por otros hombres, tanto este como sus familiares o tutores van a poder escoger al personal con el cual éste se sienta más cómodo. Y por último, en el caso de niños pequeños, el protocolo nos dice que es preferible que la atención sea efectuada por funcionarias mujeres. Y ahora es por eso que quería que quede muy claro el tema de la revictimización, porque ahora sí les voy a pedir que realicen una actividad. Les voy a dar 5 minutos, ya sea para que escriban, hagan un diagrama o simplemente reflexionen en cuanto a la pregunta, ¿cómo evitamos nosotros la revictimización? Hemos hablado de cómo lo van a evitar las instituciones y hemos realizado esta pregunta en varios talleres y en general la respuesta siempre se dirige a qué deberían hacer los funcionarios, qué debería hacer la policía. Pero en esta pregunta, naturalmente, si desean compartir su opinión respecto a cómo pueden los funcionarios evitar la revictimización, pueden hacerlo, pero también quisiera que piensen cómo podemos evitar nosotros como sociedad civil la revictimización. Esto tomando en cuenta a la victimización terciaria, ¿no? De la cual resulta el daño por la estigmatización y por los prejuicios. Así que ahora mismo les voy a dar 5 minutos y después de eso espero que por favor participen y nos den a conocer sus opiniones o comentarios al respecto.
Y ya pasó el tiempo y voy a estar pidiéndoles que participen. Voy a estar comenzando por la participación de Janet por el chat. Ella nos dice, evitamos la revictimización realizando una orientación adecuada a la víctima para que acuda al lugar indicado y no se dilate su atención al problema que tiene. También hacer seguimiento de la situación del caso. Intervención de entidades que están a cargo de atención a las víctimas y denunciar si si estos casos son de nuestro conocimiento. Muchas gracias, Janet. Voy a alternar entre el chat y la participación de los que están levantando la mano. Ahora mismo levanta la mano Nicole Rodríguez. Nicole, adelante. Buenas tardes, gracias. Bueno, yo creo que como persona, principalmente lo que puedo hacer es no juzgar a la víctima, porque ahora se ven muchos casos, digamos, ejemplos de violaciones, que todavía la gente cuestiona, pero ella estaba a tal hora en tal fiesta, pero ella usaba dicha falda. O sea, que el que tú juzgues a la persona también va a hacer que ella sienta culpabilidad sobre lo que ha pasado. Entonces, creo que esa es una forma muy empática de que yo puedo tener con la víctima. Gracias. Muchas gracias, Nicole. ¿Alguien más que desee participar? Voy a seguir leyendo las participaciones del chat. Cristina Ballesteros nos dice eliminando prejuicios de las personas y Jaime Herrera que para evitar la revictimización vamos estudiando el caso de la víctima. No compartir información personal de la víctima como el lugar donde vive, su nombre completo y rostro. Informar y enseñar en las instituciones métodos de empatía y calidez humana. En muchos casos se muestran datos personales de la víctima y no del agresor. Se debe también monitorear el manejo del caso, ya que hasta los jueces y fiscales apañan y retardan el caso. Así es, muchas gracias a todos los que han participado. Todavía podemos tener una participación más, si alguien se anima a dar su opinión. Jaime nos dice, debemos proteger a la víctima y no al agresor. Las sentencias que salen, los días de impedimento son tan bajas que no procede a tener cárcel y se llega a una conciliación con el agresor. Y Esdenka nos dice, en el caso de los ciudadanos de a pie, sería que no se dejen llevar por el morbo y preguntar demasiados detalles. Más bien demostrarle nuestra comprensión e indicarle dónde debe ir, acompañarle a dar su testimonio para no desgastarlo. Y Lourdes y Miriam también. Lourdes nos dice, para evitar la revictimización se debería realizar una denuncia en una instancia a la cual se debería dar el equipamiento necesario para que la víctima realice su denuncia en un ambiente donde se tenga un equipo interdisciplinario y de esta manera la realiza una sola vez. Y Miriam concluye, no, tenemos una más de Jaime, pero tenemos a Miriam diciendo conocer todos los protocolos de las instituciones y el acompañamiento a las víctimas y hacer sentir que no están solas. Y la de Jaime se repite, me parece, con la que nos dijo previamente. Muchas gracias a todas y a todos por su participación y por su participación y por sus comentarios. Justamente un tema que tenemos que tratar en los casos de violencia, ¿no? Como abogados, como personal que esté manejando casos así, es no olvidar el factor humano, ¿no? Como muchas veces nos preparamos y sabemos exactamente cómo llevar a cabo los actuados, cómo se lleva a cabo el proceso y todo lo demás, además de que lo vemos en el día a día, preferimos que se vuelva un trabajo más, ¿no? Y así le quitamos el factor humano. Sin embargo, nunca podemos olvidar que cuando vemos a una víctima de violencia, no solamente estamos viéndola por su denuncia,
¿no? No es un número de expediente la persona que está viniendo a pedirnos nuestra ayuda. Es en algunos casos una mujer que está saliendo de una relación violenta, que tiene que extender esa protección a sus hijos, que además van a ser tal vez ellos mismos o víctimas de violencia o van a ser manipulados por el agresor, como suele suceder en muchos casos. Entonces, es una línea muy fina, ¿no? Que tenemos que estar muy atentos de, por un lado, no caer en ese morbo que estaban mencionando de interesarnos demasiado por los detalles que no deberíamos saber en un principio, sino tratar a la víctima con el respeto que se merece. No hemos pagado, entonces ¿quiero pagar esto o tenemos algún gasto? Iván, ¿deseas No, participar? es lo mismo, pero esto es de agosto a diciembre, un año entero. Ok. Y ya, entonces, ahora que hemos tenido muy claro el tema de la revictimización y cómo podemos evitarla desde nuestras posibilidades como ciudadanos, vamos a seguir refiriéndonos a las instituciones en este momento. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Les mencionaba que hay varias instituciones que son contempladas por la Ley 348 y por el Protocolo de Atención a las Víctimas. Aquí están todas las que ustedes pueden ver. En el cuadro de arriba son las que hemos visto previamente cuando hablábamos de a dónde podemos ir para realizar la denuncia. Pero aparte de estas, tenemos otras instituciones que están en el cuadrito verde de abajo. Ahora, si ustedes ven la cantidad de instituciones que están involucradas en este tipo de procesos o casos, naturalmente nos imaginamos, ¿no? Cómo han surgido tantos problemas de cooperación y comunicación. Aparte de las instituciones de denuncia que habíamos visto, como lo son el Ministerio Público, la FELCB, los SLIMS y las casas de acogida, ¿sí? Un momento, les voy a volver a enviar el link de asistencia. Y ya se encuentra en el chat. Aparte de estas organizaciones, vamos a tener estas instituciones, vamos a tener a otras, como lo son las ONGs o instituciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil. Vamos a tener también al sistema educativo, porque como ustedes mismos han mencionado, es de gran importancia que para no revictimizar a una persona, tengamos empatía, ¿no? Sepamos cómo tratarla, no caer en esa curiosidad o morbo. Y todo esto, todas estas son actitudes que si no nos las van a dar, que si no nos las van a dar en nuestros hogares, entonces, aunque sea el sistema educativo, debería darnos suficientes herramientas para aprender a tratar con casos así, ¿no? Aparte del sistema educativo, vamos a tener a los servicios de salud, naturalmente, porque es gracias a ellos que podemos llevar a cabo las rehabilitaciones de víctimas, pero también de agresores cuando estamos hablando del área psicológica. También vamos a hablar de la gestión social, que es dependiente de las gobernaciones y del mismo Ministerio de Trabajo. Esto porque muchas veces tenemos que considerar que la violencia no va a ocurrir solamente en los hogares, ¿no? También va a suceder muchas veces en nuestros ámbitos de trabajo. Jaime, ¿deseas participar? Ok. Entonces ya tenemos a estas instituciones, ¿no? Y ¿dentro de qué marco van a estar actuando las instituciones? Los que son de ciencias jurídicas, no te preocupes, Jaime, no hay problema. Los que han podido estudiar estos procesos saben cuáles son las etapas, ¿no? De un proceso de investigación. Aquí las he resumido bastante porque si no nos quedaríamos bastante tiempo viendo este tema,
pero básicamente en los casos de violencia hay 3 etapas, que son las de atención y protección integral a la víctima, la primera, la segunda, que es el procesamiento del caso de violencia, y por último, la reparación integral, ¿ya? Dentro de la primera etapa nos referimos a la promoción de la denuncia y al primer contacto. En general, toda esta presentación está dirigida a miembros de la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros apoyar el cumplimiento de la ley 348, a que se haga caso al protocolo, así? Y por eso les hice la pregunta de cómo podemos evitar nosotros como ciudadanos la revictimización. Aquí es lo mismo. En casos de atención y protección integral a la víctima, lo primero que pueden ver aquí es la promoción de la denuncia, ¿ya? Vamos a hablar mucho más de eso el día de mañana con la exposición de tipos de violencia y manejo del violentómetro, pero les voy a estar haciendo ahorita una pequeña introducción al tema. Nosotros tenemos que ser impulsores de la denuncia, ¿ya? A pesar de que el proceso tenga varias complicaciones que conocemos, que sabemos que los procesos duran bastante tiempo y que muchas veces los funcionarios no van a actuar con esa calidez que se les exige por ley, siempre tenemos que denunciar los casos de violencia porque es mucho mejor llevar a cabo esta denuncia y saber que se está sancionando de una manera al agresor que no decir nada. ¿Ya? Ustedes que están aquí en este taller en este momento, lo que esperamos que se lleven de las sesiones es ese conocimiento, esa seguridad de que se tienen que llevar a cabo las denuncias y que si alguien viene y en confianza nos dice que son víctimas de violencia, que podamos, aunque sea, acompañarlos a realizar la denuncia, porque esto es de gran importancia para realizar este cambio que tanto necesitamos. Aparte de esta denuncia, estamos hablando del primer contacto. Esto se refiere a la primera vez que la víctima se aproxima a una institución para hablar de su caso, ¿ya? Con el primer contacto es que vamos a registrar todos sus datos, ¿no? Vamos a registrar su nombre, su estado civil, cantidad de hijos, edad, dónde vive, etcétera. Una ficha que nos marque a la persona. También la segunda etapa va a ser la del procesamiento del caso de violencia y aquí ya estamos hablando estrictamente del proceso penal, ¿no? Vamos a tener la etapa preliminar de la investigación en la cual la pregunta que va a estar sobre nuestras cabezas o más bien sobre la cabeza del juez y del fiscal es si se ha realizado o no el delito, ¿ya? Entonces, en esta etapa preliminar de la investigación, luego de que se realiza la denuncia, la Fiscalía con la FELCB tienen que actuar de manera conjunta para buscar las pruebas que respalden la denuncia de la víctima. Ya estos van a ser testimonios, va a ser una inspección del lugar de los hechos, dependiendo del tipo de violencia que ha sido ejercida, etc. Una vez que pase el tiempo de la investigación o de la etapa preliminar y se demuestre que efectivamente sí ha habido un delito, pasamos a la etapa preparatoria de la investigación. Esta es mucho más larga y es similar a la primera en el sentido de que va a significar que continúa la investigación, pero ahora ya no nos preguntamos si ha habido un delito, porque eso ya está claro. Ahora nos preguntamos quién ha realizado este delito. Y para eso se necesitan otro tipo de pruebas que los funcionarios de la FELCB van a estar recolectando bajo la dirección del fiscal asignado al caso. Una vez que ya se tienen las pruebas, vamos a llegar al juicio oral y en este vamos a producir la prueba, es decir, vamos a presentarla, vamos a defenderla y vamos a dejarla bajo consideración del juez. Y el juez va a ser el que determine si la persona que está en este momento imputada por el delito es efectivamente culpable o no. A lo largo de todo este proceso va a estar la víctima actuando de forma muy cercana con lo que son los funcionarios de la FELCB, ¿ya? Y tenemos que ser por eso extremadamente cuidadosos en no incurrir en la revictimización.
Pero en todo caso, al final de este proceso, e incluso a lo largo del proceso, tenemos que considerar algo que no va a ser solamente lo jurídico, ¿no? Que no va a ser solo lo legal, sino también vamos a hablar de la reparación integral del daño que se le haya realizado a la víctima, ¿ya? A lo largo del proceso, esto va a venir en forma de medidas de protección a la víctima para asegurar que el agresor no se acerque a ella, pero también va a significar su rehabilitación física y psicológica. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ya, ahora que estábamos hablando de la primera etapa y que yo les decía que tenemos que promover la denuncia, ¿no? Si alguien viene y en confianza nos cuentan que son víctimas de violencia, tenemos que proponerle y tenemos que, obviamente no obligar a las personas ni nada de eso, pero sí darle hacer que sienta el apoyo nuestro si desea o si está convencida de que debe hacer la denuncia, ¿ya? Ahora, les dije cuáles son las instituciones en las cuales podemos realizar la denuncia, ¿no? A las cuales podemos aproximarnos y decir qué nos ha sucedido. Y todas ellas son válidas, pero aquí tenemos que tener en cuenta que las únicas dos instituciones de denuncia que van a llevar a cabo la investigación, este proceso de investigación, van a ser el Ministerio Público y la FELCB. Habíamos dicho que se pueden aproximar a hacer la denuncia en las mismas casas de acogida, en las casas comunitarias, frente a autoridades indígenas o en el SLIM. Y naturalmente esto va a ser válido, esto va a ser tomado como su primera declaración. Y aquí es en estos centros en los cuales se les va a proporcionar orientación legal para que sepan cómo es el proceso, cómo van a tener que seguir actuando a partir de ese momento. Sin embargo, si fueran a hacer la denuncia al SLIM, el personal del SLIM naturalmente tomaría la denuncia, los orientaría, en muchos casos les ofrecerían la orientación o apoyo psicológico que vaya a necesitar la víctima, pero el SLIM va a tener la obligación de llevar este caso junto a la víctima a la FELCB o al Ministerio Público, porque se lleva a cabo la denuncia en sí, pero luego nos tenemos que aproximar a la FELCB y al Ministerio diciendo, he hecho mi denuncia, quiero que se haga algo al respecto, quiero que esta persona sea sancionada por el delito que ha cometido. Las instancias promotoras de denuncia, como les mencionaba, no van a ser las investigadoras, ¿no? Así que una vez que tenemos conocimiento de un hecho delictivo y tenemos el permiso básicamente de la víctima, tenemos que llevar inmediatamente la denuncia al Ministerio Público. En el caso de las instituciones públicas, privadas o servicios de salud, nos vamos a estar dirigiendo siempre al Ministerio Público, pero si se complicara en ese sentido, nos iríamos directamente a la FELCB. Ahora, cuando estamos hablando de la reparación, después de lo de la denuncia, tenemos que ver qué instituciones nos pueden ayudar para llevar a cabo la reparación integral del daño. Van a ver aquí que son algunas instituciones en las que también podemos realizar la denuncia, ¿no? Como habíamos visto que tienen un personal multidisciplinario, es que se les exige que lleven a cabo todas estas labores de asistencia. En principio, en los casos de personas que sean menores de edad, menores de 18 años, podemos ir a denunciar la violencia en defensorías de la niñez y de la adolescencia, pero en estas mismas defensorías también podemos solicitar que nos ayuden con la rehabilitación de la víctima, ¿ya? Como les había explicado previamente, estas son instituciones que no solo nos dan la orientación legal, pero también el apoyo psicológico. Asimismo, vamos a tener a los SLIMs, que estarían ya especializados en casos de violencia contra personas mayores de edad. Esto hasta los 60 años, porque también vamos a tener instancias que estén especializadas en casos de violencia contra adultos mayores. También vamos a tener al CDGs, a dependencias de las gobernaciones, como son el Servicio de Gestión Social, Centros de Atención Terapéutica, CEPATS.
los servicios integrados de justicia plurinacional, que habíamos visto que ahí también podemos llevar a cabo la denuncia, como el Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima. Este es el CEPTAVI. No solamente vamos a estar con estas instituciones del Estado, ¿no? Con estas instituciones públicas, pero aquí también tienen que saber que pueden acudir a llevar a cabo la denuncia o a hacer o a solicitar apoyo en la reparación y rehabilitación de la víctima en otro tipo de instituciones, como lo son las organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones, asociaciones, ONGs, que estén especializadas en el asesoramiento a mujeres que son víctimas de violencia o en su caso a niñas, niños y adolescentes. Dentro de estas organizaciones se encuentra la Oficina Jurídica para la Mujer, que es una organización sin fines de lucro y que apoyamos con la orientación legal a las víctimas, pero también con el apoyo psicológico. Ahora, les había hablado de la reparación y cómo la vamos a estar viendo a lo largo del proceso. Por un lado, vamos a verla a través de las medidas de protección, pero también hay medidas de asistencia que van a ser posteriores al proceso penal. Y aquí es donde ingresan los servicios de salud que habíamos visto previamente. Estos servicios de salud naturalmente tienen que brindar asistencia inmediata cuando estamos hablando de un daño físico, ¿no? Aquí no esperaríamos al final del proceso, a que empiece la denuncia, en lo absoluto. Ahí la atención tiene que ser inmediata. Y como sabemos, cualquier daño físico va a tomar su tiempo en sanar, pero tenemos en general, debido a previas experiencias, a vivencias, tenemos una idea de cuánto va a durar nuestra recuperación cuando hablamos de heridas físicas, lo cual no sucede con la terapia psicológica. Los centros de salud también tienen que apoyar a la víctima en este sentido, eh, por exigencia de la organización, en este caso que la esté defendiendo, pero tenemos que tomar en cuenta que la terapia psicológica dura más tiempo y no podemos tener un plazo fijo, ¿ya? Muchas veces existen víctimas que se presentan ante la oficina y que empiezan una terapia para rehabilitarse del daño que les han causado y nos piden una fecha. Nos dicen en cuántas sesiones voy a estar bien. ¿Será que para el próximo mes ya puedo estar tranquila? Y naturalmente esto va a depender de la persona y del caso, ¿no? Va a depender de la situación de violencia, lo cual no significa que debamos quitarle importancia a la terapia psicológica. No es un experimento que estamos llevando a cabo ni nada de eso, pero sí es necesario que cuando una persona, por ejemplo, nos habla de que es víctima de un caso de violencia, lleva a cabo la denuncia y se cuestiona si la terapia psicológica está funcionando o no, porque el proceso es bastante lento, tenemos que asegurarla y decirle que sí va a funcionar y que sí le va a servir para estar tranquila luego de haber sido una víctima de un caso de violencia. Asimismo, vamos a estar hablando de la reincorporación de la víctima, no solamente de la rehabilitación. Tomamos en cuenta esta observación porque en muchos casos de violencia las víctimas son aisladas, ya de muchas veces sus lugares de trabajo, en otros casos de centros educativos, etcétera. Y cuando la víctima es aislada por el agresor, le cuesta mucho regresar a formar parte de la sociedad civil. Entonces, a través de la terapia psicológica, a través de este apoyo, es que buscamos que se repare el daño por completo que ha sido causado de manera psicológica, pero que también la víctima pueda recuperar su vida, ¿ya? Que pueda volver a los espacios en los cuales interactuaba, en los cuales se formaba y así poder eliminar al fin el daño que le haya sido causado por el agresor. Estaríamos concluyendo con esto las presentaciones. Ahora vamos a abrir un espacio de discusión y preguntas si es que a alguien no le hubiera quedado claro algún concepto o quisiera dar su opinión respecto a algo.
Asimismo, hacerles recuerdo de llenar el formulario de asistencia para la entrega de certificados. Voy a volver a enviarles el link por si acaso. Si está todo claro, si está todo claro, entonces ya podríamos ir concluyendo con la reunión del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia a todos ustedes y por su puntualidad también. Ya nos estaríamos viendo el día de mañana directamente para ver los temas de tipos de violencia y de manejo del violentómetro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Erika. Todos cuídense mucho y nos vemos mañana directamente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.